Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a la mesa de trabajo de la Red de Antropologías del Sur, titulada Etnografía sobre las prácticas de producción y articulación para solventar las distintas crisis ante el contexto del COVID-19 en Venezuela, presentada en el eje temático Formas de organización, producción y articulación ante la crisis por la pandemia, en la cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela. En esta mesa de trabajo vamos a participar 4 profesores, miembros todos integrantes de la Red de Antropologías del Sur. Comenzaremos con la profesora María Ángela Petricho de la Universidad Nacional del Turismo, núcleo de la Escuela de los Andes de Venezuela, con su disertación titulada La resiliencia como arte de vida, sistematización de experiencias productivas en situación de pandemia. Luego continuará la disertación de la profesora doctora Isa Rodríguez García, profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, núcleo San Felipe del Estado de Yaracuy, con su disertación titulada La Universidad ante el COVID-19, resiliencia en tiempos de pandemia. Continuaremos luego con mi disertación titulada Escenarios de resolución de crisis ante el COVID-19 en la parroquia Libertador de Mérida, y cerramos esta mesa de trabajo con la disertación de Domingo Briceño, productor audiovisual independiente, aportes de la antropología para comprender las nociones de la salud y la enfermedad en Venezuela a propósito de la pandemia del COVID-19, caso Mérida. Voy a, por favor, a permitirme leerles el resumen de esta mesa de trabajo, como les dije, titulada Etnografía sobre las prácticas de producción y articulación para solventar las diversas crisis en el contexto del COVID-19 en Venezuela. Siendo la etnografía cociudadana y situada el principal método de las antropologías del sur, esta mesa de trabajo busca pues, las descripciones de prácticas de producción, articulaciones en redes comunitarias y familiares para la resolución de las distintas crisis ante el COVID-19 en Venezuela, pero que ya venían funcionando desde antes de la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Buscamos, además de describir, analizar pues, las otras formas narrativas locales y las estructuras nacidas en medio de las crisis, la capacidad de respuestas comunitarias, allende narrativas de los grupos hegemónicos que estaban en el poder constituido. Nos interesa mostrar las prácticas situadas para sobrellevar las crisis eléctricas, de gas, alimenticia, de combustible, de salud económica y ahora educativa por la situación de cuarentenas, ¿no? Con el objetivo de estudiar la diversidad de lógicas actuando y especialmente la capacidad de actuación en medio pues, del desorden, cómo la sociedad venezolana retorna al orden. Como les dije, voy a presentarles la ponencia de la profesora María Ángela Petricho, titulada La resiliencia como arte de vida, sistematización de experiencias productivas en situación de pandemia. Les voy a, por favor, a compartir el video. Bien, saludos. Mi nombre es María Ángela Petrizo, soy docente de la Universidad Nacional del Turismo e integrante de la Red de Antropologías del Sur. Quiero presentarles en este momento una parte de una investigación que tiene que ver con la resiliencia, y la presentación la titulo Resiliencia como arte de vida, sistematización de experiencias productivas en pandemia. La idea de esta presentación es poderles acercar algunos hallazgos con respecto a productores y productoras desde el municipio Libertador del Estado de Mérida y cómo ha sido su devenir durante el periodo de pandemia. Creo que es necesario hacer algunas notas con respecto al periodo de pandemia, lo que podemos ver en este momento, quizás lo tenemos muy cerca todavía. De alguna forma, la pandemia no solamente ha revelado las necesidades o las diferencias dentro de nuestro sistema sanitario, que es quizás de alguna manera lo que resulta más evidente, sino que también ha podido revelar las diferentes, situaciones de inequidades que se han agravado y evidentemente se han hecho visibles a partir de su llegada, ¿no? Pese al proceso constante de adaptación de los sectores productivos locales, no cabe duda de que hay algunas situaciones derivadas de la pandemia que les han resultado negativas y que han supuesto su readaptación, incluso un paso mucho más acelerado,
para poder mantenerse como medio de subsistencia, ¿no? Vamos a hablar entonces de economías populares, pero creo que es importante hacer acá un inciso señalando que asumimos las economías populares no desde el punto de vista de las, digamos, una connotación negativa que las señala como unas iniciativas, si se quiere, marginales, que generan pobreza o que solamente ocurren en el espacio de pobreza, ¿no? Sino que de alguna manera queremos hablar de las economías populares y solidarias como estos espacios que de alguna manera reivindican el trabajo en colectivo, que busca la reproducción ampliada de la vida, y vemos en la alimentación uno de los elementos fundamentales para garantizar esa reproducción ampliada de la vida. Pero lo que resulta más relevante con respecto a esta forma de percibir a las economías populares y solidarias es que el foco dentro de este grupo colectivo de trabajadores tiene que ver con el hecho de que presentan una alternativa a las formas normales de acumulación capitalista, es decir, de alguna forma esa producción que se hace, o sea, búsqueda de reproducir de forma ampliada la vida a través de las distintas garantías que se generan por distintas actividades económicas, no busca que haya un proceso de acumulación, sino que busca generar fundamentalmente un proceso de intercambio justo, ¿no? Y eso es algo que resulta común a todas las experiencias que se levantaron, ¿no? Las economías populares, a las que nos vamos a referir acá, son experiencias de intercambio. Estas experiencias de intercambio están a los márgenes de los mercados, tales como conocemos nosotros los mercados. Estas experiencias no se encuentran allí, es decir, no se encuentran en un centro comercial, no se encuentran en un mercado al cielo abierto, se encuentran más en intercambios relacionales vis a vis, persona a persona, y por eso lo incluimos como una categoría de economías populares. Surgen como una respuesta a crisis, no necesariamente a una crisis como la que estamos viviendo ahora. Es importante acotar que las experiencias que se recogieron no son experiencias que hayan surgido en pandemia, sino que de alguna manera han tenido la continuidad pese a la pandemia, ¿no? Y aunque algunas surgen como respuestas de crisis, en algunos casos ocurren a pesar de las crisis. Eso vamos a ver que es uno de los elementos que surgió entre los hallazgos de las entrevistas realizadas, ¿no? Entonces, en estos términos es en los cuales nos referimos a estas iniciativas como iniciativas que representan economías populares. Es decir, son iniciativas que generan intercambio, están ocurriendo en los márgenes de los mercados tal y como lo conocemos, responden a una crisis y ocurren a pesar de una crisis como la que estamos viviendo en este momento. Sobre todas las cosas, las economías populares están determinadas por las características del territorio. Y en el caso de Mérida, no digo que sea esto, que digamos que esto no ocurra en otros lugares, pero en el caso de Mérida, nosotros tenemos varias características que condicionan que haya un número importante de iniciativas de economía solidaria o economía popular en el área de la producción agrícola. Bueno, formamos parte de uno de los mayores ejes agrícolas del país, tenemos una variedad de pisos climáticos, tenemos una multidiversidad biológica y además en los últimos años ha habido también una búsqueda de personas por habitar en esta ciudad, quizás a la expectativa de poder tener mejores condiciones de vida, un ritmo de vida más calmado, y eso ha hecho también que algunos movimientos como el Slow Food, por ejemplo, tengan algunas expresiones concretas en nuestro estado, específicamente en el municipio de Libertador. La metodología que se aplicó, bueno, básicamente se identificaron iniciativas locales que hubieran tenido continuidad durante la pandemia en Mérida. A sus responsables se les hizo llegar una entrevista que se les pidió que completaran por WhatsApp, bien en notas de voz o bien de forma escrita o de forma mixta. Y en la entrevista se les solicitaba básicamente que hablaran un poco de la iniciativa, qué actividades desempeñaba o qué productos elaboraba y la forma, que establecieran la forma en la que habían podido, digamos, continuar con sus actividades pese a la pandemia.
Hay varios hallazgos, ¿no? Uno de los hallazgos más significativos es que todas las iniciativas consultadas pues, tuvieron continuidad, ¿no? Durante la pandemia por medios propios. Es decir, este hallazgo resulta relevante porque evidencia que a nivel del Estado no se está haciendo un seguimiento de cuál es el impacto que ha tenido, en este caso en pequeños productores, de las medidas que se adoptaron para favorecer la continuidad de la actividad económica. En este caso, todas las iniciativas consultadas han podido continuar sus actividades por sus propios medios, no han accedido a ningún tipo de ayuda o no han sido objeto de ayuda por parte del Estado en los términos en los que se han previsto digamos, esas decisiones de políticas públicas orientadas a compensar un poco digamos, la disminución del consumo. En segundo lugar, uno de los elementos que reúne y que resulta mucho más llamativo en este momento de pandemia es que se reivindica la búsqueda de una mejor forma de vivir, de una mejor forma de alimentarse, pero atendiendo a procesos de autoabastecimiento de alimentos. Es decir, estamos hablando de procesos que tienen que ver con formación para cultivo de determinados rubros de corto periodo de cosecha, pero estamos hablando también de procesamiento de estos rubros ya obtenidos y todo apuntando hacia garantizar digamos, el autoabastecimiento, fundamentalmente por una circunstancia que se exacerbó con la pandemia, pero que ya venía mostrando sus visos en los últimos 5 o 6 años a raíz de la profundización de la crisis económica en el país, ¿no? Y en tercer lugar, un punto significativo que afecta la permanencia de estas iniciativas tiene que ver con que perciben que hay una ausencia del Estado en la resolución del acceso a servicios básicos, servicios e insumos básicos, ¿no? Como gasolina, electricidad, conectividad, gas, entre otros, ¿no? La conectividad, la gasolina resultan sumamente significativos para todas estas iniciativas porque evidentemente es en lo que se cifra la forma en la que pueden tener contacto con sus clientes y pueden acercarle a sus clientes los productos, ¿no? Me gustaría antes de cerrar esta presentación presentar algunas palabras finales, ¿no? Creo que es importante poder pensar o poder establecer que las economías solidarias permiten no solamente un aprendizaje sobre la forma en la que esos productos que se están elaborando se van llevando se van acercando a quienes lo van a consumir, sino que también permite comprender las dinámicas económicas y sociales que están ocurriendo en el territorio de una forma mucho más precisa. No es lo mismo de alguna forma llenar un cuestionario de actividades económicas que evidenciar que hay actividades económicas que se están ocurriendo a través de economías solidarias y que no están siendo relevadas y como vemos en uno de los primeros hallazgos, no están siendo tampoco impactadas por las medidas tomadas por el Estado para fortalecer y hacer seguimiento a la actividad económica. Y esto resulta sumamente importante porque es uno de los elementos que señalábamos al principio, puede estar afectando y puede estar atentando contra la permanencia de estas iniciativas. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora María Ángela Petricho por su disertación titulada La resiliencia como arte de vida, sistematización de experiencias productivas en situación de pandemia. Muy interesante su disertación. En este momento le vamos a dar la palabra a la profesora doctora Isa Rodríguez, de la Universidad Nacional Experimental Libertador, Núcleo San Felipe, del estado Yaracuy. Vamos a compartir su video. Amablemente nos mandó su video la profesora. Un cordial saludo a las autoridades del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y a todos los participantes en esta cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela. Soy Isa Rodríguez y es un placer para mí participar en esta discusión sobre la crisis por y pospandemia de la COVID-19.
En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la respuesta desde el sector universitario a los retos planteados por la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. En este caso vamos a hablar sobre la respuesta desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, concretamente la Extensión Académica San Felipe. Las actividades académicas en la UPEL, la Extensión Académica San Felipe, se realizan desde una modalidad semipresencial. La universidad cuenta de antemano con una plataforma virtual desde la cual se realizaban algunas actividades académicas y administrativas. Sin embargo, este año, con la declaratoria de pandemia, se ha visto en la obligación de migrar la totalidad de sus actividades a una modalidad virtual para poder continuar prestando el servicio académico a los estudiantes. Este proceso de virtualización académico y administrativo conlleva, por supuesto, varias etapas para poder superar ciertos retos presentados en el aspecto tecnológico, en el aspecto académico, a fin de adaptar todas las actividades y compaginarlas con las actividades diarias del quehacer del hogar. En primera instancia, vamos a considerar que la universidad no cuenta con una cantidad numerosa de equipos tecnológicos para facilitarle a cada profesor la posibilidad de conectarse a cualquier hora con sus estudiantes. En segunda instancia, la imposibilidad de moverse en los hogares representó un gran reto, pues no todos los profesores y estudiantes contaban con equipos tecnológicos suficientes para poder conectarse en las actividades académicas de modalidad virtual y participar de forma sincrónica en estas actividades. Y en tercera instancia tenemos las actividades de extensión que también sufrieron una modificación. En el caso de la Extensión Académica San Felipe, para este año estaba planificada la realización del primer capítulo de Aracuy del segundo Congreso Internacional de Antropologías del Sur. Todas estas actividades fueron migradas a una modalidad virtual. Pero ¿cuáles fueron los retos? ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Es súper interesante conocer cómo se prepara la universidad para afrontar esta y cualquier otra situación que se presente en el futuro sobre el tema de la virtualización de las actividades. Lo primero que se realizó en conversaciones con el doctor Omar Barrades y el doctor Giancarlo Sierra, coordinador de la extensión académica y del doctorado, fue realizar un inventario acerca de los equipos que tenía la universidad, de la carga horaria de cada profesor, de la posibilidad de migrar las actividades de presentación de trabajos de grado, que era en ese momento lo más urgente, puesto que el semestre estaba culminando y ya existía un grupo que solamente le faltaba la presentación de tesis. Entonces, lo primero que se realizó fue habilitar los equipos disponibles para participar en las actividades virtuales, hacer un inventario de cuáles equipos podían adaptarse a la conectividad requerida, realizar una adecuación de las actividades académicas y establecer también un listado de los profesores que contaban con la posibilidad de conectarse a través de las redes para seguir impartiendo sus actividades en modalidad virtual. Los estudiantes también tuvieron que realizar un gran esfuerzo, puesto que no todos cuentan con los equipos tecnológicos en casa. Sin embargo, pues allí entró en juego la solidaridad y la inventiva
para poder conectarse ya sea desde un teléfono, desde una tablet, desde las computadoras que le dan a los niños en los colegios y poder seguir participando en las actividades universitarias. En reuniones que se realizaban de forma virtual, también se decidió continuar con la organización de las actividades de extensión, en este caso el capítulo Yaracuy del Congreso Internacional de Antropologías del Sur. Y esto pues trajo consecuencias muy positivas, pues la virtualización del evento permitió la participación de conferencistas de diversas universidades latinoamericanas que nos acompañaron para realizar sus aportes en cuanto al tema de la metodología y del estudio de las manifestaciones culturales y religiosas en Latinoamérica en la actualidad. Ello pues representa un gran logro para la universidad. La universidad también decidió realizar el diplomado en competencias universitarias y tecnopedagogía para preparar a sus docentes y a todos los profesionales que quieran sumarse en este momento a las actividades académicas desde una visión virtual en cuanto a las técnicas y recursos disponibles para adaptarnos a esta nueva normalidad. Si hacemos un balance acerca de cómo se ha dado este proceso de resiliencia, pues podríamos decir que es un balance bastante positivo. Por supuesto, queda muchísimo por hacer, sobre todo para afrontar ciertas dificultades que no dependen únicamente de la universidad, sino pues dependerán de alianzas estratégicas con otros organismos para dar soluciones, por ejemplo, al tema de la conectividad, pues la conectividad en el estado está fallando muchísimo y eso retrasa la realización de actividades académicas y casi que vuelve imposible la realización de actividades sincrónicas. Siempre la universidad ha tenido una visión de innovación. Es uno de los aspectos más importantes desde el sector educativo y el que nunca debemos perder de vista, pues la innovación nos lleva a avanzar, a solucionar los problemas y los retos que día a día se van a ir presentando. Hoy son derivados de una pandemia, pero el día de mañana puede resultar de cualquier otro aspecto natural, físico o incluso pues por parte de conflictos. Venezuela no es la excepción a las dificultades que ha afrontado este mundo y ya lo dijo el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el año pasado, destacando los 3 aspectos más importantes para acercarnos al logro de los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. La innovación va a ser un factor clave. ¿Cómo debemos inventar el mundo del mañana? Y el sector universitario es un sector realmente importante, pues se están formando los profesionales del futuro. Y no debemos dejar atrás el área investigativa de nuestras universidades. Plantear nuevos esquemas académicos, nuevos esquemas de investigación que incluyan a todos los estudiantes. Porque no solo es decir, no tienes conectividad, no puedes participar en las actividades académicas. Al estudiante hay que darle una solución. Si no se tiene una conectividad permanente, pues diseñar actividades académicas y evaluativas para que puedan ellos continuar su carrera universitaria y sus carreras de posgrado. Entre estas soluciones pues están los diversos sistemas de participación
pueden realizarse participaciones por medio de foro chats, por el uso de WhatsApp, por el uso de las plataformas tecnológicas que cada vez son más desde el sistema gratuito. Tenemos Google Meet, tenemos Zoom, también la grabación de videos que ellos puedan acceder desde sus hogares, con o sin conectividad. Pues el cielo es el límite en cuanto a la imaginación de soluciones y alternativas. Es muy importante no perder de vista la inclusión. No dejar a nadie atrás es el lema de la Agenda 2030 y hoy más que nunca se hace necesario hacer valer este lema. No dejar a nuestros estudiantes atrás, hacer alianzas entre instituciones y hacer alianzas con empresas para dotar de equipos tecnológicos a quienes no puedan adquirirlos y, por supuesto, contar con el apoyo de autoridades a nivel nacional e internacional para llevar a cabo los proyectos de adaptabilidad del sector universitario hacia la virtualización. Muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora doctora Isa Rodríguez García, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, miembro de la Red de Antropología del Sur. Nos hablaba desde San Felipe, Estado de Yaracuy. En este momento, si me lo permiten, voy a exponerles mi presentación. Voy a compartir pantalla porque hice una presentación en PowerPoint para poder hacer un poco más amena la disertación. Mi ponencia se titula Escenarios de resolución de las crisis ante el COVID-19 en la parroquia El Llano de Mérida, municipio Libertador, Venezuela. Soy Ángel Mejías Guiza, profesora de la Universidad de los Andes y miembro de la Red de Antropología del Sur desde Mérida. Mi disertación se va a dividir en 4 partes. Primero, explicar el contexto en que estamos en Mérida, pero sin escapar, digamos, de la situación nacional, los tipos de crisis que estamos viviendo en el Estado y el COVID-19, la metodología que hemos planteado para esta investigación que está en curso, que está comenzando, y un poco las estructuras actuantes para la resolución de las crisis que hemos logrado conseguir en la etnografía. Como les dije, voy a explicarles un poco el contexto. Con una consecuencia totalmente evidente, que es el desmontaje del Estado petrolero. ¿Qué significa esto? Como sabemos, Venezuela tiene una economía petrolera desde hace más de 100 años, una economía petrolera que es manejada por el Estado, no es una explotación, producción y circulación y comercialización del petróleo a través de empresas privadas, sino que el Estado, a través de la estatal PDVSA y sus diferentes filiales, es la que maneja toda la economía petrolera, el negocio petrolero. Por tanto, el Estado pues, se ha convertido en el gran subsidiario, en el gran paternalista, en la figura del papá o de la estructura de parentesco que ustedes consideren, que protege a sus ciudadanos. Entonces tiene una mirada proteccionista y además es el principal empleador. Al tener un Estado con estas características, hace 7 o 8 años, el Estado petrolero venezolano producía alrededor de 3 millones de barriles de petróleo. En este momento nos ubicamos en alrededor de menos de 500.000 barriles de petróleo. Esto, por supuesto, genera el desmontaje de toda la estructura que está construida alrededor de este Estado. Y va a causar crisis, como las vamos a ver ahorita, ¿no? Mérida, desde donde estamos enunciando, donde nos estamos situando, es un estado del interior del país, una provincia, si cabe la palabra, ¿no? Que en este momento está gobernada por la oposición al chavismo y debido a esto, pues el gobierno que está ahorita nacional designó una figura de un protector
que sigue el lineamiento tanto del gobierno central como de su instancia aquí máxima partidista, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, ¿no? Además estamos en un estado agrícola y vivimos pues en la cordillera andina, una zona montañosa, lejos de esa estructura de economía de puertos que se ha creado a través del estado petrolero. Las diversas crisis que estamos viviendo, voy a irlas enumerando. En principio hay una crisis económica bastante grave, grave para las personas que ganan sueldos y salarios en bolívares, ya lo voy a explicar. Que es una economía con precios dolarizados. En cualquier parte de la ciudad de Mérida, todo está en dólares, desde los alimentos, vestido, calzado, productos de limpieza, productos electrónicos, etc. Al estar en una economía con precios dolarizados, irónicamente tenemos una inflación en dólares que se mueve, pues, como ya sabemos, por esas páginas web y esas mafias que manejan los precios del dólar negro, porque tenemos también un sistema implementado por el Estado de dólar oficial que también sigue ese sistema de inflación en dólares de esas mafias, ¿no? De repente el dólar está un día en un precio y al otro día o en la misma tarde cambia de precio. Esto ha generado que las personas que ganen en bolívares pues tengan una desventaja al lado de una economía que está totalmente dolarizada. Pese a que la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 establece que el bolívar es la moneda nacional. Esto ha generado pues dos tipos de posibilidades de ingreso de dinero en dólares para las familias. Una es una economía de remesas, es decir, de la gente que se fue fuera del país a otros países y le mandan dinero a sus familiares que se quedan acá en Venezuela. Hay, por ejemplo, profesores universitarios que tienen sus hijos en Europa, en Estados Unidos o en el sur, en América del Sur, que les mandan dinero y con eso se logran sostener. Hay también la posibilidad de una alternativa de ingresos en dólares de gente que ofrece su mano de obra como mano de obra tercerizada a través de Internet, ofreciendo trabajos por Internet. Y esto permite una dinamización de esa economía en dólares. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esas personas que ganan en dólares, se podría decir que están relativamente bien, pero esas personas que ganan en bolívares no están tan bien, ¿no? Hay una crisis educativa debido a la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la Salud y que se establecieron una serie de cuarentenas, de modalidades de cuarentena en el país, que ha generado que los niños, por supuesto, no asistan a sus centros educativos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, las clases se están dando por WhatsApp o por correo electrónico y a esto se suma, pues, que además de los padres tener que trabajar en casa, generar 2 y 3 empleos adicionales para poder sustentar el hogar, tengan que asumir el programa de la escuela en casa. Sin ayuda de ningún tipo de asesoría educativa o de equipos electrónicos por parte del Estado, ese Estado petrolero proteccionista, ¿no? Entonces, a veces algunos, por el nivel educativo de ciertos padres, pues no pueden explicarle a sus hijos, especialmente a aquellos hijos que están en bachillerato, y tienen que contratar a personas externas para poder explicarle a sus hijos el material educativo. Además, tenemos una crisis de combustible bastante grave desde el año pasado, quizás más tiempo, en que las personas tienen que durar días, a veces semanas en colas para poder surtirse de gasolina subsidiada. Esto es un tema muy álgido, especialmente en un país petrolero que procesa sus combustibles, algunos de sus combustibles. Esto ha generado alrededor de estas colas de combustible, colas de gasolina, para surtirse de gasolina, además de que las personas tienen que dedicarse solamente a hacer la cola. Se han generado también redes de solidaridad, que vamos a verlo más adelante, pero también mafias, ¿no?, alrededor de estas bombas de gasolina, incluyendo aquellas bombas de gasolina que le fueron aprobados el precio del combustible
internacional, ¿no? Y esto resulta un tema bastante difícil, especialmente, como explicaba la profesora María Ángela Petricho en su disertación, para la distribución de alimentos desde el páramo hacia el mismo estado y hacia otras partes del país. Y tenemos una crisis de servicios públicos. La crisis eléctrica es sumamente grave porque Mérida se ubica en la cola del sistema eléctrico nacional. Eso significa que cuando hay un problema eléctrico, un consumo excesivo de electricidad, es a Mérida y a esta zona andina y del sur y del occidente del país la que les recoge la electricidad para darle electricidad a otras zonas de Venezuela. Aquí vemos un cuadro de una ONG que está contabilizando las horas sin electricidad en Mérida en los meses de julio, agosto y septiembre. Y por ejemplo, en septiembre contabilizaron más de 140 horas mensuales sin electricidad. Eso equivale a alrededor de 6 días completos sin el fluido eléctrico. Las zonas que han sido más afectadas son los municipios del páramo: Rangel, Cardenal Quintero y Pueblo Llano. Ha habido zonas en Mérida que pasan hasta 16 horas sin electricidad, es decir, solamente 3 horas con electricidad en el día cuando es el horario productivo de las personas, ¿no? Hay una crisis de gas bastante grave desde el año pasado. No es fácil para las familias conseguir sus cilindros de gas. Hay un solo llenadero de gas y ahí se surte incluso la empresa del Estado, que es PDVSA Gas Comunal. Se han creado alternativas de empresas privadas que cobran los cilindros en dólares. Hace 2 o 3 meses cobraban $10 por un cilindro de una bombona de 43 kilos. En este momento que estoy enunciando, estoy hablando en noviembre del 2020, están cobrando alrededor de $40 por bombona de gas. Y hay un problema pues de internet, de conectividad, que como sabemos, el internet aquí es casi que gratuito, ¿no? Estas diversas crisis y su forma de solventarlos, como lo vamos a hablar, lo trabajé a través de una metodología, la metodología de la etnografía. Es una etnografía que está en proceso en la parroquia El Llano del municipio Libertador del estado Mérida, como una antropóloga del sur o investigadora ciudadana, como la plantea la antropóloga colombiana Miriam Jimeno, es decir, antropóloga que vive en la comunidad que estudia, que sufre, se beneficia de lo que se sufre o se beneficia la comunidad que estudia, lo que genera otro tipo de perspectiva y de compromiso con estas comunidades que estudian. Los espacios abordados: el Consejo Local de Alimentación y Producción del barrio Gonzalo Picón, que es el barrio Gonzalo, es el barrio vecino, la zona donde yo vivo, llamado CLAC, ¿no? El Gonzalo Picón. También he trabajado con el CLAC del Llano, donde he ido a varias reuniones y he estado hablando con varios activistas allí, y la comuna Domingo Peña. He visto especialmente 2 escenarios de resolución de las crisis, que los voy a explicar. Hay una estructura burocrática del Estado, liderada especialmente por mujeres en las bases, especialmente, por ejemplo, líderes de calle. Cuando ya la estructura piramidal empieza a complejizarse más, por ejemplo, con las OVC, los burós municipales del partido, el buró regional, etcétera, o los consejos regionales que se arman, ya son más liderados por hombres, ¿no? Estas mujeres que trabajan en las bases, algunas son empleadas de, por ejemplo, la misión, el Frente Francisco de Miranda, misiones sociales, o del mismo poderes instituidos que detenta el chavismo dentro de la estructura del Estado. Y esta estructura burocrática del Estado funciona bajo la lógica del caracacentrismo. ¿Qué significa esto? Que yo llamo caracacentrismo. Cuando se imaginan, se piensan, se organizan, planifican y ejecutan políticas pensadas en los ministerios ubicados en Caracas, en la capital del país. Y esas imaginaciones sobre las políticas públicas bajan hacia las regiones del país, en este caso hacia Mérida, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Local de Alimentación y Planificación, CLAP, baja sus bolsas de comida o manda sus bolsas de comida en un promedio de cada 3 a 6 meses si la comunidad tiene suerte. Hay unas comunidades en la cuenca del Chama, que son zonas populares, que durante todo este año no han recibido un CLAP. No sabemos si no hemos conseguido hasta los momentos de la etnografía información sobre si es por desorganización de la misma comunidad
o qué está pasando allí para que no lleguen esas cajas de alimentación, que cuando llegan con alrededor de 8 a 10 kilos de víveres, ¿no? También a través de esta estructura burocrática se consiguen ayudas para casos sociales, medicinas, sillas de ruedas, colchones antiácaros, etcétera, ¿no? Y la otra estructura, un poco para ir cerrando, que he conseguido, es una estructura de solidaridad con una filosofía más colectivista. Y esta estructura de solidaridad, me parece que es más espontánea, está basada sobre todo en la amistad, el compadrazgo y estructuras de parentesco, ¿no? Cuando hablamos de economía de remesa, está basada en estructuras de parentesco de hijos, nietos, sobrinos, incluso ahijados que fueron criados por madrinas o padrinos que sienten la obligación de ayudar a sus familias que están aquí en Venezuela, ¿no? Y hay unas estructuras comunitarias de vecindad o relaciones laborales que generan que se buscan precios más baratos para hacer mercado, para comprar equipos electrónicos, porque se están comprando, por ejemplo, muchas cocinas eléctricas debido a la situación del gas, porque la gente, al no tener electricidad, al no tener gas, pues tiene que cocinar con cocinas eléctricas, o en su defecto, buscar leña para hacer fogones, ¿no? Y bueno, son vecinos, compañeros de trabajo. Esta estructura comunitaria de vecindad o relaciones laborales se activó muchísimo desde hace 2 años para acá, cuando comenzaron a organizarse para ir a Cúcuta, en Colombia, a buscar alimentos y hacer mercados y a buscar productos que salían muchísimo más baratos en Cúcuta o que no se conseguían en Venezuela. ¿Qué tiene que ver todo esto con el COVID? He visto que hay un imaginario sobre el COVID-19 que se ha venido creando, esto hay que trabajarlo más, que la gente piensa, algunas personas piensan que el COVID-19 no existe, no es real. Otras consideran que el COVID-19 ya les dio, incluso algunas hablan que les dio desde diciembre y enero, pese a que la Organización Mundial de la Salud estableció que fue a partir de febrero que el virus se expandió por todo el mundo, ¿no? Y hay unas personas que confunden algunas otras patologías con el COVID y piensan que ya les dio COVID-19. Es interesantísimo todo esto porque lo que estamos observando es que se están creando mecanismos de defensa cultural para continuar viviendo, sobreviviendo a las crisis. ¿Cómo le dices tú a una persona que vive en la Cuenca del Chama, por ejemplo, en la zona baja de la meseta, que tiene que subir todos los días a la meseta a trabajar para ganar en segundos o terceros trabajos en dólares, que no suba porque está en la etapa de cuarentena por el COVID-19, ¿no? La gente tiene que resolverse. Entonces, todo esto genera que las personas, disculpan, hace reflexionar un poco todo esto hace reflexionar un poco sobre lo que plantea Boaventura de Sousa Santos sobre la importancia de establecer una sociología de las emergencias, una sociología del presente. También considero que es importante establecer una antropología de las emergencias, una antropología de las urgencias que permitan comprender en el presente qué está pasando en nuestro país. Vamos ahorita a cerrar esta mesa de trabajo con la disertación, si me lo permiten, de Domingo Briceño. Domingo Briceño, miembro de la Red de Antropologías del Sur, va a presentar su disertación titulada Aportes en la antropología para comprender las nociones de salud y enfermedad a propósito de la pandemia del. Hola, mi nombre es Domingo Briceño. Soy investigador de la Red de Antropologías del Sur. Soy antropólogo y comunicador social. Tengo una disertación sobre una investigación que se está comenzando a desarrollar a propósito de la pandemia del COVID-19 en algunos lugares del occidente de Venezuela. El título digamos, de la investigación, el título tentativo de la investigación y de esta disertación
Es Aportes de la antropología para comprender las nociones de salud y enfermedad en Venezuela, a propósito de la pandemia del COVID-19 en este 2020. Digamos, es una investigación que estamos comenzando a desarrollar a nivel etnográfico pues por lo tanto voy digamos, a tratar de generar una perspectiva como de transmitir lo que es la perspectiva de inicio que tenemos sobre la investigación, un poco el alcance y los marcos en los que se desarrolla, y un poco enlazar a por qué es importante, como generar una serie de recomendaciones finales para el abordaje de lo que es la concepción cultural de la pandemia del COVID-19 que hay en Venezuela. Comenzamos con un marco conceptual de la investigación, ¿no? Que viene de la observación documental de los sucesos que se han generado desde marzo de este año, de cómo se ha comportado en algunas poblaciones del mundo con respecto a la cuestión del COVID-19, a la pandemia del COVID, y en relación a la concepción del cuerpo y la salud en función de los sistemas terapéuticos tradicionales en dichas sociedades. Por ejemplo, el caso de la India, en el que, por ejemplo, el mercado de los productos Ayurveda en este año 2020 se ha disparado inmensamente, desde productos hasta todo tipo de recetas, recomendaciones por internet de parte de expertos y de todo tipo de coaching de salud con el tema de tomando en cuenta toda la tradición ayurveda en la India. Igual es el caso en China, donde hay muchos estudios estadísticos y cualitativos también sobre la incidencia que ha tenido la medicina tradicional china en el tratamiento y recuperación de los casos con el COVID-19 y en el tratamiento general de la enfermedad desde parte de las instituciones de salud, por ejemplo. En el caso venezolano no escapamos de esta situación, ¿no? En las distintas regiones geoculturales, las poblaciones han generado respuestas complejas en función de determinadas pautas que pienso se corresponden con una concepción del cuerpo y la enfermedad que es diferente de la concepción del cuerpo y la enfermedad que propone el sistema médico-científico no tradicional que conocemos, o no tradicional. Pienso a posteriori, es nuestra, digamos, hipótesis de investigación, que estas pautas o sea, estas pautas que comienzan a surgir desde el imaginario colectivo en relación al virus del COVID-19 y su enfermedad, pienso que de igual modo buscan regular, normalizar el tema de la enfermedad y también atender a una cuestión de búsqueda del balance integral, ¿no? O sea, desde la perspectiva que estamos viendo el asunto, desde la perspectiva de la concepción tradicional, de la concepción, de la representación simbólica que hay en el venezolano con respecto a la salud y a la enfermedad. Hay una diferencia fundamental con respecto al sistema médico científico que tiene que ver con la integralidad, o sea, lo físico y lo psicológico están unidos en un solo complejo, ¿no? Y en función de esto vienen las respuestas culturales que se vienen observando, ¿no? Bueno, aparte hay dos cuestiones más importantes para entender la investigación que tienen que, a partir de este marco conceptual, que sería un marco etnográfico y un marco etnológico de análisis, o sea, una serie de conceptos que tomamos en cuenta para desarrollar la investigación, ¿no? El marco etnográfico comienza con el contexto de los Andes venezolanos, específicamente en Mérida, en la capital del estado Mérida, en el municipio Libertador. Comenzamos la investigación en el centro de Mérida, donde queda un mercado llamado el Mercado Tatuí, que es un mercado de hierbas tradicionales, donde hay bueno, digamos que los vendedores de las hierbas tradicionales son personas que tienen toda una vida trabajando allí y son, como llaman, curiosos del tema,
y bastante expertos en el tema de las hierbas. Y bueno, digamos que es un punto alrededor de una calle de la ciudad de Mérida que se convierte en varios días a la semana en un mercado popular y que se concentra, digamos, alrededor del mercado de verduras y del mercado de plantas, un núcleo de lo que es la población campesina y la población, de la población campesina en función de la población urbana, ¿no? Hay como un campo de homeostasis muy interesante ahí, en los que se observan o sea, en los que se observan dentro de las dinámicas del mercado muchos conceptos de cómo, o sea, muchas nociones cruzadas de cómo se comprende la enfermedad, cómo se comprende la enfermedad del COVID específicamente, ¿no? Es muy interesante cómo en Venezuela, en el caso de los Andes, se ha respondido al tema del COVID. Por un lado, hay una respuesta en cuanto a la terapéutica en sí, en el uso de las medicinas tradicionales para tratar todo tipo de enfermedades respiratorias y para trabajar también las enfermedades infecciosas. También hay o sea, digamos que un gran porcentaje de la población que vemos moviéndose dentro de este contexto etnográfico de comienzo que acabo de mencionar, confía en la medicina tradicional como preventivo y como terapéutico en sí, como para el tratamiento propiamente de la enfermedad. Por otro lado, es muy importante destacar el tema del balance psicológico y cómo las poblaciones que estamos trabajando responden, por ejemplo, a temas como el del aislamiento social, al del confinamiento, al del cuidado. Y también es muy, muy interesante observar cómo la noción de enfermedad se pone en balance y en función de ciertas pautas de comportamiento o de ciertas pautas de interacción y oficio social, ¿no? Es algo que estamos comenzando a observar. Hay algo dentro del breve tiempo que tenemos, una tercera fase, digamos, de la investigación, un tercer marco importante que no se me quede por fuera de hablar, que es el marco etnológico o el diseño de conceptos a través de los cuales abordaremos la información etnográfica que vamos recibiendo. Y tiene que ver para esto, tomamos en cuenta o partimos de la investigación de la profesora Jacqueline Clarac en la maestría de Etnohistoria de Mérida y de todo un grupo de investigadores y estudiantes de la maestría de Etnohistoria durante un montón de años, durante unos 30 años, 20 años. O sea, que han estado realizando investigaciones en diferentes partes de Venezuela, pero muy concentrada en lo que es el complejo geocultural andino de la cordillera de Mérida. Digamos, en los aportes de los trabajos de la profesora Jacqueline, hay algo muy importante cuando habla, o sea, que muy importante de traer a colación en este momento cuando habla ella de las estructuras en conflicto en las que funciona, por ejemplo, la sociedad, los distintos sectores de la sociedad andina merideña en Venezuela, por ejemplo. Ella, bueno, reconoce la existencia de una estructura sociocultural que es herencia de todo un amplio bagaje cultural de 10.000 años o más de historia y de corrientes étnicas que han morado y intervenido la cultura humana en la cordillera de los Andes durante muchísimo tiempo, durante todos estos años. Y por otro lado, cómo se formó una segunda corriente cultural que responde a esta primera estructura formada, y luego viene una tercera
estructura de pensamiento que, de ítems culturales que tiene que ver con el siglo XX, con la globalización, con el capitalismo y con todos los hechos o sea, los ítems que trae a colación la economía política desde 1950, sobre todo la Venezuela petrolera, hasta los días de hoy, ¿no? Entonces, en el cruce, digamos, de ese marco estructural de conocimientos del que trabajó la profesora Jacqueline y el que hemos trabajado en la maestría, en comparación, en función del trabajo etnográfico que estamos desarrollando y de lo que estamos, digamos, de la información documental del mundo que estamos digiriendo y que estamos entendiendo en este momento, pues pensamos que podremos llegar a unas conclusiones que nos acerquen un poco más a lo que es realmente la noción, o sea, a comprender una noción de la enfermedad y de la salud, del cuidado del cuerpo, del cuidado de la psique, del venezolano, que no necesariamente, o sea, que nos va estamos seguros que nos va a dejar como que certezas y respuestas de cómo reaccionamos ante muchos sucesos, no solamente ante los sucesos relacionados con la salud, sino entre diferentes situaciones que a la final, bueno, terminan incidiendo en lo que es el equilibrio psicológico de los individuos, de las familias, de las poblaciones, ¿no? Agradecemos a Domingo Briceño, miembro de la Red de Antropologías del Sur, productor audiovisual, por su disertación Aportes en la Antropología para comprender las nociones de la salud y la enfermedad en Venezuela a propósito de la pandemia del COVID-19, caso Mérida. Con esta disertación cerramos nuestra mesa de trabajo titulada Etnografía sobre las prácticas de producción y articulación para solventar los discursos, las diversas crisis en el contexto del COVID-19 en Venezuela. Recuerden, por favor, dejar sus comentarios en el chat de YouTube para nosotros poder contestarles sus preguntas. Ideas básicas un poco para cerrar, las economías solidarias que están muy relacionadas con las filosofías colectivistas, el uso de conocimientos ancestrales que tienen que ver con estructuras socioculturales muy antiguas y bueno, también recientes, para solventar y para imaginar y para ver cómo podemos resolver familiarmente, comunitariamente, esta situación de crisis por la pandemia del COVID-19. Además, nos hablaba la profesora Isa Rodríguez García sobre la creatividad para resolver en el presente la crisis educativa, los procesos educativos, que es necesario ser innovadores y creativos para poder generar respuestas ante la vida, ante estas situaciones que nos plantea la vida, tomando en cuenta que Venezuela no es el único país que vive una situación de crisis, sino que tenemos en este momento una crisis o varias crisis conviviendo en un solo momento en la humanidad. Muchísimas gracias. Como les dije, dejen sus comentarios en la casita, en el chat de WhatsApp para poderles responder. Hasta luego.